Hoy quiero que me digas que me amas. Yo no sé si tú sepas, pero Memo Guerrero, un empleado mío, falleció hace unos días. ¿Asesinado? Ajá. O sea que sí estás informado de los hechos. No solamente eso, también estoy involucrado en la investigación. La cosa está más fea de lo que parece, Raquel. Clemente, yo sé que se dice que yo podía tener algún interés en Fue hacer- Adriano Ferrer. ¿Qué dijiste? No puedo decirte nada todavía, pero tenemos un video donde aparece Adriano Ferrer. No me digas. O sea que Adriano lo visitó en el hospital. Sí. Mira. Este es el video que me enviaron ayer de seguridad del hospital. Si te fijas bien, se ve que se esconde de los médicos. Aparentemente, Adriano Ferrer fue el último que estuvo con Memo Guerrero. Todo apunta a que él lo envenenó. ¿Y se saben las razones? Todavía no. Pero con esta evidencia y los exámenes médicos tengo razones suficientes para detener a Adriano Ferrero por homicidio. No entiendo qué es lo que me estás tratando de decir. Que Adriano nos engañó. Él dijo que se iba a ir a Nueva York y se quedó justo el día en que asesinaron a tu padre. Adriano no es un asesino. Tú estás inventando todo esto por despecho porque no te ama. ¿Sabes qué? Mejor vete. Sí, me voy a ir. Pero solo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabías que Adriano visitó a tu padre a tus espaldas? ¿Y le llevó las cartas de Valentina que Socorro había escondido? No, ¿verdad? Y te recuerdo una cosa. Adriano estaba muy molesto con Memo. Gracias a Adriano, mi papá estuvo en las mejores condiciones y pudo vivir un tiempo más. Y hasta despertó. Así es que te voy a exigir respeto. Por favor, sal de aquí. Respeto a mi padre muerto. Y el amor que dijiste sentir por Adriano. Yo ya te advertí. Hola, hola. Niños, necesito que me dejen hablar aquí a solas con el joven Pepe. Al ratito nos vemos. Ándale, mijo, ándale. Por favor, padrecito, no me castigue por lo que le dije de la señora Altamira. Tranquilízate, no se trata de eso. Me quedé pensando en las palabras que me dijiste y me dejaron muy preocupado. Tanto es así que no pude ni dormir. Yo tampoco. Desde que vi a ese señor con la cicatriz en el ojo, tengo pesadillas. ¿El señor de la cicatriz? A ver, Pepe, dime exactamente qué viste en el video. El señor de la cicatriz, él dijo que la señora Altamira le hizo hacer muchas cosas malas. Hasta en una trató de matar al capitán Memo. Y todo está en un celular, padrecito. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Te sorprende verme? ¿O qué? ¿Estás esperando a alguien más? ¿Quizás a Ramón? ¿A Ramón? ¿Como para qué voy a estar esperando yo al fotógrafo ese? Catalina me dijo que te gusta y ese tipo no te conviene, Mariana. A ver, perdón, ¿qué cosa? ¿Catalina te dijo qué? Yo jamás le dije que me gustara ese tipo, apenas lo conozco. ¿Y entonces por qué me va a mentir Catalina, Pues no sé, Cristóbal. Tal vez porque Catalina está haciendo con Ramón lo que tú no te atreves a hacer conmigo. Tienes que decirme toda la verdad. El señor nos está viendo y sabe cuando decimos una cosa y cuando decimos otra. Habla. Usted sabe que yo no digo mentiras. Yo me encontré un teléfono celular. ¿Cómo? Pero yo no lo robé, padrecito, se lo juro. Dame ese teléfono. No. Pepe, lamento mucho la forma en la que te voy a hablar, pero es necesario. Dame ese teléfono. No. Es una orden. Qué ironía, ¿no? Adriano acusándote del asesinato de tu hermana cuando él tiene las manos bien sucias. Te digo, Clemente. Pero, ¿sabes? Yo quisiera que no detuvieran a Adriano todavía.
¿Cómo? ¿Por qué? A ver, explícame eso. Es que creo que meter a Adriano ahora en la cárcel no es muy conveniente. Es que no se trata de conveniente o inconveniente, Raquel. Esto es algo que yo tengo que hacer. No, Clemente. En este momento, tu obligación es hacer feliz a tu futura familia. Nuestros hijos se van a casar, no hay nada más importante que eso. No puedo dejar suelto a un asesino. No, no lo vas a hacer. Pero se necesitan más pruebas que lo involucren para meterlo en la cárcel de por vida, ¿no te parece? No te preocupes. Tú pasarás a la historia como la persona que encarceló a un asesino de cuello blanco. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿A quién le estás llamando? ¿A quién más? A Catalina. Necesito saber por qué está diciendo esa sarta de mentiras. No, a ver, dame acá, no le vas a hablar a nadie. Va a decir que soy una chismosa. Mariana, devuélveme ese teléfono, ¡No! por favor. Necesito que me diga por qué me está mintiendo. Ella nunca lo ha hecho. A ver, Cristóbal, ¿qué vas a ganar con esto? Ponerla en mi contra. ¿Y qué va a pasar? Va a sospechar de mí y va a pensar que la quiero delatar. Ay, a delatar. ¿Qué importa lo que piense Catalina de ti? Efectivamente, no me importa lo que piense, pero me importas tú. Me importa que te aleje de mí. Además, digo, no sé, igual en algún momento yo dije que el tal Ramiro estaba guapo y se confundió. Ramiro. Se llama Ramón. Y me dijeron que tú misma le pediste una cita. Yo no pido citas. Además, menos ese tipo que ni siquiera conozco, de verdad. No entiendo por qué Catalina te está engañando de esta manera. Ay, engañándome. Ya te dije que ella es muy buena. Ella nunca me va a engañar. ¿Sí? Pero el tal Ramón es un tipo muy interesante. Y no sé, Catalina tal vez está haciendo todo este show para protegerlo. Pues no, es imposible. Ella está enamorada de mí. Se va a casar conmigo. Ella no me puede ser infiel. ¿Y tú, Cristóbal? ¿Estás enamorado de ella? ¿Le serías infiel? No, jamás, jamás. Nunca le haría daño. Pero Cristóbal... Pero nada. Tú estás confundida conmigo como yo lo estoy contigo. Así es que de ella no se habla mal, ¿me entendiste? Sí. La verdad es que me da mucha pena, pero Cristóbal y yo decidimos hacer algo mucho más privado. No es eso, de verdad. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hola, Ramón. Perdón, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. No te quería interrumpir, pero me urge que veas estas fotos. No te preocupes. Lo que pasa es que estaba cancelando lo de la boda. ¿Lo cancelaste? O sea, no lo cancelé, más bien lo pensaba hacer en el hotel, pero la verdad es que desde que hubo ahí un asesinato decidimos hacerlo en casa de mi suegra. ¿Un asesinato? Sí. Imagínate el nivel tan bajo de seguridad que hay que ni siquiera han encontrado al asesino. Oye, ¿qué tal te cayó a ti Mariana, Mariana. Ajá, Mariana, la mamá de mi sobrina Sofía, la que te contrató para la fiesta. Sí. Pues bien, muy bien, todo muy bien. Hablamos muy poco, pero bien. ¿Por? Por nada. A ver, veamos. Siempre me sorprendes. Eres más rápida de lo que esperaba. ¿Tú crees que esa foto de la falsa Blanca ya esté en manos de Raquel? Pues yo creo que sí, no sé. Le dije a Rafael y pues lo hizo bastante rápido, digamos. ¿Y ese tipo es confiable? Ay, no sé, la verdad es que yo no metería las manos al fuego por él, ¿eh? De todas maneras, pienso que si él me quisiera perjudicar, pues basta con decirle a Raquel quién soy. Sí. Es bueno que le llegue a esa familia el rostro falso de Blanca. Socorro le va a llevar a Leónidas tu foto con Memo. Me visitó Fernanda hoy. Ay, no me hables de ella, Blanca. Yo de verdad no sé en qué momento una mujer inteligente se vuelve una desesperada, irracional. En el momento en el que se ilusionó contigo y tú la dejaste. Está despechada. Bueno, pues estuvimos platicando de unas cosas y... Oigan, les tengo una mala noticia. Una pésima noticia. Se van a enojar. ¿Qué pasó? Bueno, Eduardo Altamira me llamó hoy y compró un pasaje a Nueva York para esta misma tarde para verme en una empresa que realmente no existe. ¿Estará preocupado por la enfermedad?
No, esto no puede ser. Bueno, pero yo no fui tan estúpido, ¿eh? Le dije que yo no podía estar en Nueva York porque tenía que estar en Acapulco hoy mismo. ¿Y qué cree? Me invitó a cenar a su casa con mi maravillosísima hija Victoria. ¿A cenar hoy? Sí. Quiero formalizar un poco más nuestro noviazgo. ¿Pero ese hombre no se estaba muriendo? Está enfermo de cáncer, mamá, muy avanzado. Pero Victoria nunca dijo que estuviera en cama ni nada. Anita, organiza con Melania una reunión en mi casa esta noche. Sí, señora. Gracias, ma. Eduardo, muy pronto te vas a dar cuenta que tu madre no es una mentirosa como tú piensas. Y que aquí los lobos con piel de oveja son otros. ¿Cómo? No preguntes. Lo único que te quiero aclarar es que todas esas dudas que tienes son absurdas. Moreno, quiero verlo en la oficina. Sí, señora Raquel. ¿Dónde está Catalina? En su oficina, con el fotógrafo. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces rayando esos periódicos? Pues aquí buscando trabajo. Digo que no esté tan lejos para poder cuidar a Huguito. Bueno, tú estás loco, ¿verdad? ¿Para qué quieres trabajar si puedes tener todo lo que tú quieras? Mira, me prometí ganarme la vida por mí mismo. Y lo voy a hacer. Además, quiero que Karina se dé cuenta que estoy haciendo todo lo posible por salir adelante. Y que no necesito el dinero de mi madre. Estoy seguro que ella se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que estoy haciendo por nuestro amor. Karina, Karina, Karina. ¿Qué no sabes hablar de otra cosa? ¿Y dónde se la apachurra para ver el video? No sé, padrecito. Es muy feo para que usted lo vea. Jovencito, no le estoy preguntando su opinión. Le estoy preguntando que dónde se le apachurra. Pues démelo. En esta flechita. En esta flechita. Muy bien. Entonces le voy a pedir un favor. Váyase a jugar con los otros niños. Ándele. Por favor, Pepe, déjame solo. Mi nombre es Rubén Espinosa. Me dicen el tuerto. He trabajado durante años para la señora Raquel Altamira, ensuciándome las manos por ella, siguiendo todas sus órdenes, siendo su sicario personal. Estoy dejando esta grabación por si algo me llegara a pasar. Si eso sucede, esa maldita mujer será la responsable. Ya es tiempo de que pague por todos sus crímenes. Dios mío. Las estrellas brillan más si estoy contigo. Y por fin las cosas llegan al destino. Como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino. Y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate. Hoy quiero que me digas que me amas.